Buenos días, mi nombre es Catherine de Jong. Le voy a hacer la siguiente presentación sobre el modelo de enseñanza directa aplicado a un tema que es el de Paper Review, que refiere a la lectura analítica de un artículo de investigación. Este tema está preparado para los alumnos del cuarto año de odontología, que se supone que ya tienen cierta preparación tanto en su propia área, que es la odontología, como manejan ya ciertos conocimientos en el idioma inglés. Nosotros trabajamos, quienes somos la profesora Betsy Perdomo y yo, en el área de inglés, que está conformada por otras áreas más, que es la que hacen esta asignatura, que es investigación biopatológica, clínica y operativa. Esta área de inglés ya posee cierta estructura que les anuncia a los estudiantes qué es lo que ellos deben de tener preparado para la siguiente clase, qué es lo que se va a desarrollar propiamente en esa clase y cuáles actividades quedan restantes para luego de esa clase. Como vemos acá, de acuerdo al método directo, en esta primera etapa introductoria, nosotros retomamos brevemente el contenido anterior para verificar su comprensión. A este punto vemos que se está trabajando con la unidad 2, quiere decir que ya pasamos la unidad 1, que contempla todos estos contenidos que hacen referencia a estrategias de lectura como skimming and scanning y también al uso de los marcadores discursivos y los lexical boundaries. Acá en esta unidad 2 aparecen también manifiestos los objetivos y la importancia dentro del marco de la investigación científica. Si vemos acá, aparece el objetivo 2.4, cuyo propósito es extraer información específica para su inclusión en el marco teórico de la investigación, porque ya en esta etapa, con la otra área que es metodología, se supone que ellos están elaborando el marco teórico de su propia investigación. El contenido es el que mencionamos en un inicio, el paper review, lectura analítica de un artículo de investigación. Se supone que nos encontraríamos en la semana 13. Hay dos clases planificadas, hay una sola clase restante y la evaluación, que nosotros luego ajustamos un poco las fechas. Previo a la clase, pues vean como les venía anunciando, hay que leer un artículo, un texto titulado How to Read a Science Research Paper de Funk, que es el siguiente. Ya en esta etapa se supone que los muchachos habrán hecho esta lectura, no obstante, nosotros tratamos de cuestionar a los estudiantes sobre la comprensión de algunos aspectos generales del texto que debieron haber leído previo a clase. Y partiendo de allí se busca explicar punto por punto el contenido del texto. Por ejemplo, en este texto, que hace referencia a cómo los estudiantes abordan de manera analítica un artículo de investigación científica que está en inglés, pero bien, es cierto que funciona también en español. Hay ciertas etapas, que la primera pues la de comprensión, vale la pena. En esta etapa vemos que hay ciertas preguntas que conviene que el estudiante responda, como son cuál es el problema de investigación que este texto, esta publicación trata de resolver, si hay una crisis en este campo de estudio o en esta área, o también cuáles son esas contribuciones que ha hecho esta publicación en esa disciplina, o cómo los autores sostienen sus afirmaciones y cuáles serían las conclusiones, ¿no? También se aceptan las intervenciones y se realizan las preguntas. Se dan ejemplos de manera oral y se aclaran algunos términos en inglés. Dentro de esta lectura también encontramos una segunda etapa, que es la evaluación. Nosotros se supone que vamos discutiendo esto paso por paso con los estudiantes, ¿no? En esta etapa de la evaluación es una etapa un poco más crítica, donde ya los estudiantes incluyen ahí sus propios criterios como investigadores y como expertos en el área. Ellos ya llevan 3 años estudiando odontología, entonces manejan ciertos conocimientos que le permiten discernir y evaluar el contenido de un artículo. Ya tienen esa pericia. En este punto ellos se pueden preguntar si el problema que aparece en el artículo que ellos están utilizando en inglés es significante, tiene alguna validez dentro del área o la comunidad científica, si estas contribuciones son importantes,
si las afirmaciones que ellos están realizando son válidas. Y finalmente pueden elaborar una especie de síntesis, ¿no?, que pueda responder las preguntas que están a continuación, como por ejemplo, si este artículo da paso a nuevos problemas de investigación, si los autores pudieron haberlo hecho de otra manera, o los resultados pudieron haberse mejorado, si la metodología que utilizaron para esto es la correcta, entre otras cosas. Y luego, propiamente en la sección de Paper Review, ya los estudiantes pueden elaborar por medio, en primer lugar, de un resumen, el contenido que textualmente aparece reflejado en la publicación. Pero más allá de esto, en la segunda etapa, pues en la evaluación, ellos tienen la capacidad de incluir allí también sus propias apreciaciones como investigadores, con los criterios que ellos ya tienen desarrollados, porque como les mencioné, tienen cierta experiencia, ciertos años en la carrera. Y por último, pues la síntesis, que tienen que generar un conjunto de conceptos y de suposiciones de acuerdo a lo que ellos han elaborado en su resumen y en su evaluación. Bueno, aquí aparecen, por supuesto, un poco más extenso las referencias y algunas conclusiones. Ya en esta etapa, que es la otra etapa que vemos en el modelo de enseñanza directo, es la práctica guiada. Ya en este punto, entonces, se le solicita al estudiante que realice una práctica con un artículo auténtico con las orientaciones del docente. Acá esto es un material que también aparece en la guía que los estudiantes están trabajando este año lectivo. En este artículo, por ejemplo, como les menciono, aparece allí en la guía. Hay una actividad para hacer en clase que responde a esta práctica guiada, y se trata de hacer una lectura del artículo titulado Erosive Effects of Pediatric Leaking Medical Syrups on Primary Animals. Es decir, los efectos erosivos de los jarabes medicinales en el esmalte primario. Y es un estudio comparativo in vitro, siguiendo los lineamientos de esta lectura, estas recomendaciones que habíamos leído en el artículo anterior, para la comprensión y evaluación de un artículo científico. Entonces, si vemos, si la primera obligación que ellos tenían era, la primera obligación, no, el primer deber que ellos tenían con respecto a la lectura del artículo científico, era ubicar, por ejemplo, si había alguna problemática que este artículo estaba intentando de resolver. Por ejemplo, en la práctica guiada, ellos deberían identificar, como lo leímos en el artículo anterior, en un primer momento, cuál es el problema que esta investigación trata de resolver. Ellos lo podrían identificar, por ejemplo, en esta siguiente sección, donde dice que un alto consumo de estos jarabes orales constituyen un posible factor etiológico para la erosión dental de los niños, particularmente aquellos menores de 2 años. También, por ejemplo, en esta sección pueden ubicar cuál sería la contribución, cuál es la novedad de esta investigación. En este caso serían los ciclos de inmersión, que son distintos a otros que se han realizado en otras investigaciones. O acá también, donde mencionan que la mayoría de los estudios han sido elaborados en dientes permanentes, mientras que esto se está haciendo en la dentición primaria. También acá vemos, o los estudiantes serían capaces de identificar, con respecto al artículo anterior, cuáles son, o cómo los argumentos, cómo los autores argumentan sus afirmaciones. Entonces acá, por ejemplo, se encuentra reflejado el proceso metodológico, ¿no?, que le da ese de carácter científico a las afirmaciones que se están realizando. También en la sección de discusión encontramos cuáles son las conclusiones, esos hallazgos que se han encontrado
y cómo estos resultados pueden tener algún impacto dentro de esta área o este campo de investigación. En este caso, pues acá está aseverando el efecto de los jarabes medicinales en la erosión primaria del esmalte primario, y en esta sección, por ejemplo, confirman ya que los antitusivos, los jarabes antitusivos con Bamprosid D presentan el mayor nivel de erosión, ¿no?, entre los otros. Acá podemos ver una imagen de la planilla que se les entrega a los estudiantes para realizar esta práctica. En un primer momento tienen que identificar el tipo de artículo que se utilizará y deben comentar sobre las secciones que lo componen. Esto es en relación a unos contenidos anteriores sobre propiamente la estructura de los artículos científicos y en los distintos géneros discursivos. Y en el segundo momento de la actividad ellos tienen que subrayar, como estamos haciendo en la sección anterior, en el artículo, identificar con una letra de la pregunta la sección en la cual usted considera que se ubica su respuesta. Luego procede a responder en una hoja de examen las siguientes preguntas, argumentando su respuesta con base a la lectura del mismo. Entonces, con respecto a la sección de comprensión, ellos tienen que ubicar en ese artículo y mencionar con una letra, hacer la referencia con una letra, si existe de verdad, por ejemplo, en alguna crisis en el campo de investigación que el artículo trata de resolver, cuál es el vacío de esa investigación, cuál es la novedad, si hay alguna pregunta que se trata de resolver, si hay una nueva metodología para resolver este problema, cuáles son los argumentos de este trabajo. Vemos que hay dos preguntas que ellos pueden seleccionar en caso de que tengan alguna dificultad para responder las anteriores. En la sección de evaluación también tienen que responder si el problema lo consideran ellos significante, si estas contribuciones para ellos son significantes. En la sección de síntesis, pues, tienen que ver cuáles serían algunos enfoques alternativos para resolver este problema de investigación, o cómo los resultados de dicha investigación pudieron haber sido mejorados. Y luego en la segunda parte de esta práctica, porque como vemos puede resultar un poco extensa, se les solicita ya en este momento que elaboren propiamente el paper review de su artículo, ensamblando con una redacción coherente las respuestas de la primera parte de la evaluación anterior, y luego identifique con un título la sección de Summary, Evaluation and Synthesis. Y esto pues tendría una evaluación de 10 puntos porque forma parte de una actividad sumativa. Luego, en la práctica independiente, esto es lo que nosotros veremos al final del trabajo. Vemos que después de la clase, por supuesto, hay que repasar lo trabajado en clase. Y como les mencionaba, en esta etapa los alumnos tienen que aplicar los conocimientos a otros artículos científicos en inglés que vayan a incorporar a su propio estudio. Como saben, todo esto tiene el propósito de que los artículos que ellos estén leyendo en inglés puedan ser incorporados en su propia investigación, la investigación que están llevando a cabo, que forma parte pues del proyecto de investigación que más adelante sería propiamente su trabajo de investigación conducente a grado. En esta unidad 2, la continuación refiere que tenemos que continuar la lectura de este artículo titulado, ¿no?, y elaborar un resumen de la lectura realizada según los pasos analizados en clase. Pues esto es lo que veríamos entonces, responde a la práctica anterior. Y luego, después de la clase, tenemos el video de la semana 13, si lo consideran necesario. A veces se hace un video tutorial para ayudar a los estudiantes a refrescar la información y tenerla al alcance en caso de que haya ciertas dificultades con la asistencia a la institución. Y finalmente, ejercitar lo aprendido con otros artículos que deban incluir como antecedentes en su proyecto. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.